Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La máquina de vapor fue quizás el invento más importante de la Revolución Industrial y sin ella los trenes de alta velocidad que conocemos hoy no habrían sido posibles. Esta historia es de larga data. En 1698, Thomas Savery inventó la bomba de vapor y casi un siglo después Richard Trevithick inventó el primer vehículo propulsado por vapor. En 1829 se construyó el primer ferrocarril interurbano del mundo que unía Liverpool con Manchester, y así fue como pronto las líneas del tren comenzaron a extenderse por todo el mundo. El 24 de diciembre de 1851, y tras diversas pruebas, el empresario norteamericano William Wheelwright logró dar vida al primer recorrido del tren entre Copiapó y Caldera. Años más tarde, el tren se había transformado en el principal medio de transporte y comunicación de nuestro país. Considerando su rol estratégico para el desarrollo de Chile, el 4 de enero de 1884, el presidente de la República, Domingo Santa María, firmó el decreto que creó la empresa de ferrocarriles del Estado. Ese mismo año se terminó de construir el puente viaducto del Mayeco y en forma paralela se fueron trazando una serie de ramales que conectaban los valles interiores de la zona central con la costa. Hasta que en 1913 partió el primer tren que unió a Chile desde Iquique hasta Puerto Montt, marcando un hito en nuestra historia. La finalización de la red ferroviaria, con casi 9.000 kilómetros de vía férrea, además de ser una de las grandes obras de ingeniería construidas hasta la fecha en Chile, fomentó significativamente el desarrollo de pueblos y ciudades. Recordemos que en torno a las estaciones de tren se conformaban focos comerciales y sociales. Así fue como llegó el ansiado progreso a todos los rincones de Chile. Ahora te invito a que nos subamos al vagón. Vamos a recorrer la exposición Por la línea corre el tren, que muestra los 140 años de historia de la empresa de ferrocarriles del Estado en el Centro Cultural La Moneda. Este viaje lo vamos a hacer de la mano de José de Nordenflich, quien junto a la historiadora del arte Amarie Peliowski son los curadores de esta muestra. Un placer, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Gracias, Rocío, a ti y a La Hora del Museo. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Estábamos conversando un poquito antes de empezar esta entrevista que hace años también nos habíamos encontrado por otros temas de nuestro patrimonio y nuestra historia aquí en este espacio. José, ¿cómo son estos 140 años de la empresa de ferrocarriles del Estado? Yo que estuve visitando el fin de semana la exposición, dije, ¿qué tremendo desafío en el que se metieron ustedes con Amarie a contar la historia de una institución como el tren aquí en nuestro país y con todo lo que ello conlleva. Entonces, cuéntanos cómo se fue forjando esto. Me imagino que ustedes les dijeron, este es el encargo y de ahí arréglensela ustedes en el fondo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el aceptar este desafío y empezar a ordenarse para contar esta historia? Sí. No, mira, en ningún caso fue con tanto desamparo, más bien por el contrario, el Centro Cultural La Moneda tiene un tremendo equipo profesional y de alguna manera con mi colega Amarie, digamos, nos sentimos muy acogidos a todas nuestras ocurrencias, solicitudes y necesidades para poder llegar a buen puerto con esta exposición. Mira, las exposiciones en general de esta naturaleza, que la podríamos calificar, digamos, ¿no es cierto?, de una exposición patrimonial, yo le pondría ese título claramente, tienen que trabajar con un concepto y ese concepto dice relación en este caso con la manera contemporánea de enfocar el patrimonio hoy. Tú visitaste la exposición y te diste cuenta que hay dos grandes salas disponibles, ¿no?, para ella. Y esas dos grandes salas, que es la Sala Andes y la Sala Pacífico, a su vez nosotros con Amarie las llamamos coloquialmente como la Sala de la Estación y la Sala de la Maestranza. Un poco como para hacer un primer corte de este tema que es enorme, ¿no?, en base a la integración del patrimonio inmaterial, por un lado,
Es decir, todo lo que evoca el tren, todo el imaginario, todo ese romanticismo en toda torno al la tren. relación afectiva que tiene el tren. Exactamente. Y la otra sala, ¿no? Que la llamamos también coloquialmente la maestranza, es una sala en donde hay más elementos de cultura material referidos directamente a los ferrocarriles y por lo tanto muy claramente asociada al patrimonio material, ¿no? Entonces esa es como una primera gran división, pero que nosotros intentamos integrar. Amén de que también la dimensión cultural, así como la dimensión natural, fue también un tema, ¿no? Porque evidentemente el tren y el ferrocarril y las vías y las estaciones y todas sus infraestructuras discurren como un objeto artificial en un contexto natural. Entonces, imagínate, ya veníamos entrando con esos tres grandes, gruesos temáticas, ¿no? El patrimonio inmaterial, el patrimonio material y el patrimonio natural, y los intentamos hacer, digamos, ¿cierto?, converger en una experiencia. Siempre tuvimos muy claro, y desde también el primer momento, tanto el Centro Cultural de la Moneda como EFE, o sea, la mismísima empresa de ferrocarriles del Estado de Chile, apañó con esa idea, digamos, ¿cierto?, de que esto no iba a ser solamente trasladar piezas como para reproducir un museo ferroviario, de los cuales tenemos muy buenos ejemplos en Chile, ¿no? Por lo pronto el de la Quinta Normal o el de Temuco, ¿no es cierto?, en la Gran Tornamesa y otras colecciones por allí. La idea no era como llevar estas colecciones, ¿no?, y introducirlas en este espacio como si fuera solamente un ejercicio museográfico, sino que más bien el ejercicio museográfico es resultante de estas ideas, digamos, ¿cierto?, de confrontar todo lo que significa la cultura ferroviaria, y claro, eso siempre es una cosa muy apabullante, digamos, ¿cierto?, por la cantidad de ítems, temas y subtemas que pueden aparecer, pero también nos parecía lo más honesto y lo más convocante. Bueno, justamente has aclarado estas dimensiones, yo las recorría en mi mente recordando la exposición, esto como maestranza y lo que tiene que ver más con lo emocional. Empecemos a recorrer la exposición, pero antes, ya, yo decía, reciben este encargo, tú decías, por supuesto que no fue así como tomen, ahí tienen, sino que recibieron con todo este equipo, gran equipo que tiene el Centro Cultural La Moneda, y se pusieron manos a la obra. Definieron ustedes con Amarí cómo contar esta historia en estas dos salas, en estas dos dimensiones, y de ahí, ¿dónde fueron a buscar esto para interpretar estos dos aspectos que habían decidido? Porque no me quiero adelantar, pero en la maestranza, por ejemplo, hay ciertas piezas que son sumamente impactantes, por ejemplo. Entonces, ¿dónde fueron a buscar estos objetos para ir contando la historia? Mira, yo te diría que la investigación de la curatoría tuvo tres momentos. Primero, como toda investigación, ¿no?, la cosa más bibliográfica, más documental, el trabajo más de gabinete, diríamos, ahora habrá que decir de computador, ¿no?, y de internet y de muchas bases de datos. Lo segundo es ir a las colecciones institucionales. Por nuestro trabajo profesional, nosotros tenemos cercanía con casi todos los museos, los grandes museos, digamos, ¿cierto?, del Estado de Chile, ¿no? Para el caso, el Museo Nacional de Bellas Artes, que aportó con el préstamo de colecciones de pintura y grabado, el Museo Histórico Nacional, ¿no?, que aportó con muchas piezas, la Biblioteca Nacional, que aportó con fotografía histórica, etc. Y un tercer momento, que por supuesto era el más entretenido, ¿no?, sobre todo pensando que esto lo hicimos en enero y febrero, que era ir a terreno, ¿no?, que ir a constatar muchas cosas, ¿no?, a terreno. Y en terreno nos encontramos no solamente con por supuesto, los materiales rodantes, las estaciones, algunas maestranzas, etcétera, sino que nos encontramos con muchas personas particulares, digamos, ¿cierto?, o pequeñas asociaciones o pequeñas comunidades que también querían aportar lo suyo, ¿no? Y ahí, por supuesto, dependimos de tener una confianza en nuestra suerte, digamos, ¿no?, como dirían los gringos, esta serendipia, ¿no es cierto? Esto que estás buscando una cosa y te encuentras otra, claro, ¿no? Y en eso hay que ser muy, muy afortunado, pero la verdad es que, dado el volumen de información que supone una exposición de esto, ¿no? Nosotros estuvimos en Arica, estuvimos en Temuco, estuvimos en Talca, ¿no?, Talca Constitución, estuvimos, ¿no?, en Valparaíso, ¿no? O sea, Valparaíso Limache, es decir, además, ojo, ¿no?, que esta exposición tiene mucho también de futuro. O sea, no solamente es como la gran, ¿no es cierto?, como este poncho de nostalgia que uno se pone para entrar predestinadamente a una exposición de esta naturaleza,
sino que, y a lo mejor tú misma lo habrás notado ya al haber ido, hay cosas que son como muy contraintuitivas, ¿no es cierto? ¿Por qué una exposición de ferrocarriles comienza con una cueca, por ejemplo? ¿No? Y lleva el título de una cueca. Entonces, claro, cada una de esas historias que se van contando en cada una de las salas son como unas microhistorias con las cuales nosotros queríamos hacer converger hacia grandes núcleos temáticos, que eran 4, digamos, ¿no? En la sala Andes, ¿no? Básicamente habían 2 grandes temas, que es el tema de los imaginarios y el tema de las vidas. O sea, el tema de cómo tú tienes tanto en tu mente como en tu corazón, digamos, ¿cierto? La presencia como de cómo nos atraviesa a los sujetos y a las subjetividades, la experiencia, ya sea experiencia propia o experiencia heredada, ¿no? Esas especies de nostalgias de lo que te cuenta el abuelito, que sí usó el tren, y a lo mejor tú hoy día, un chico joven de 18, 20 años, no ha tenido esas experiencias de esos trenes de trayectos largos, porque sí tienen experiencias en tramos cortos. Y también las vidas, entendido ya como el trabajo concreto, ¿no? En donde por un lado están los que se transportan, los pasajeros, los que viajan, y por otro lado están los trabajadores, ¿no? Porque esta, al ser una empresa tan antigua, de hecho una de las empresas estatales más antiguas, ¿no? Tiene una larga historia y tiene una enorme cantidad de trabajadores a lo largo de esos 140 años. Entonces, estos trabajadores, ¿no es cierto?, no es retórico decir que son una familia ferroviaria, sino que son, ¿no?, una gran comunidad en donde habían equipos de fútbol, y ahí están las camisetas de Fernández Vial o de Ferroviario, donde había una relación con las estaciones, donde tenían arquitectos, ingenieros, la señora Justicia Espada Acuña, ¿no?, ingeniera, que proyectaba puentes, digamos, ¿no? Bueno, un largo etcétera, ¿no? No voy a hacer la lista. Y en la otra sala, como para terminar con los 4 grandes temas, está más bien esta sala que es como la maestranza, te decía yo, en términos coloquiales así la denominamos con Amarí. Están más bien los temas vinculados a tecnologías, ¿no? O sea, hay que estar muy claro, digamos, esto de que el ferrocarril es siempre innovación. Hoy día, y hace 100 años, y hace 140 años, y el tema de los territorios. Porque totalmente. La expansión de las economías y de la ocupación del territorio nacional, sobre todo en la última fracción del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX, se hace, ¿no?, por y para el ferrocarril. O sea, hay una relación muy imbricada, digamos, ¿cierto?, en eso, ¿no? Es una manera de hacer soberanía, digamos, ¿no es cierto? Y tal. Así que esos son más o menos los 4, ¿no?, grandes temas que están incluidos ahí. Y con subdivisiones, ¿no es cierto?, a su vez, que dan como un resultado de 9 subcapítulos por sala, digamos, ¿no?, que están ahí en las cédulas muy explicados, digamos. Bueno, voy a partir de algo particular y después vamos a ir hablando de otros aspectos, pero aprovechando que la mencionaste, hay un retrato en una de estas 2 salas que entiendo que es de esta ingeniera, que aparece además una publicación en prensa con las mujeres destacadas de la época, si no me equivoco, Eloísa Díaz, en fin, otras mujeres que estaban marcando tendencia. Cuéntanos un poquito de ella, porque yo vi el retrato y dije como, ¿qué hace esta mujer aquí? Hasta que ya me fui a leer un poco más en detalle, pero no les voy a spoilear yo quiero que nos cuentes tú que eres quien armó esta exposición. ¿Quieres que spoilee yo? Sí, unos datos de esta mujer espectacular. Alguien que se llama, ¿no?, Justicia Espada, está predestinada a hacer cosas muy grandes. Tremendo nombre. Justicia Espada Acuña. Y esta señorita, digamos, ¿no?, era una prodigio de las matemáticas en el colegio, y luego su destino, ¿no es cierto?, natural en aquellos años, estamos hablando de los años 20, los años 30, era estudiar en el pedagógico para profesora de matemáticas. O sea, una señora que iba a ser, comillas, ¿no?, y lo digo con mucho cariño, la vieja de las matemáticas, termina entrando a ingeniería y se convierte en la primera estudiante y titulada, porque ella era muy matea, digamos, ¿no es cierto?, de su curso en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y en Buchef, ¿no? Y además, no solamente eso, que ya le da mucho mérito, digamos, ¿no?, que tiene que ver con los trenes, bueno, ella egresa y entra a trabajar en la empresa de ferrocarriles del Estado, a calcular puentes. ¡Wow! Entonces, nada más y nada menos que puentes.
Claro, entonces donde está el retrato ese que tú observas, ¿no? Y la documentación, que es una antigua revista Paula de los años 70, donde le hacen esta nota, digamos, ¿cierto? Estas que diríamos ya son como feministas de la primerísima generación, Claro. digamos, ¿no? De la primera ola, totalmente, ¿no? Y que no solamente está esa documentación, sino que gracias a que en el archivo Andrés Bello de la Universidad de Chile, un gran archivo institucional, estaba la documentación asociada de ella y si te fijas bien, cerca de la foto, en el muro, están los planos, algunos, ¿no es cierto? Un par de planos que demuestran la labor de ella, digamos, ¿no es cierto? Como trabajadora de Ferrocarril del Estado. Entonces, también uno podría hacer el hilo, ¿no es cierto?, de decir, bueno, es la primera ingeniera titulada en Chile y, por cierto, por razones obvias, es la primera ingeniera que trabaja en EFE. Entonces, ella es una persona que abre camino, ¿no? Literal, abre camino no solo a los trenes, ¿no? Sino que tiene esa cosa que es tan bonita, porque su retrato es muy bonito, ¿no? Está como la máxima fragilidad que se convierte, ¿no?, en una fortaleza a la hora de que sus diseños y sus cálculos pasan a convertirse en estos enormes aparatajes, ¿no es cierto?, metálicos que permiten que transite el ferrocarril. O sea, hay un contrapunto ahí, ¿no?, que es muy bonito. Sí, espectacular. Se puede ver esa belleza, esa delicadeza ahí en el retrato. José, hablando de, bueno, todas estas tecnologías que hayan sido del siglo XIX o sean de hoy, el tren sigue siendo tecnología. Esta historia fantástica de Justicia Espada, yo por ahí la había mencionado, pero no tenía muy claro cuál había sido su rol en nuestra historia. He quedado fascinada con los detalles que nos cuentas. Voy a una de las piezas, me voy a meter en la sala maestranza. Una de las piezas impactantes y que además yo me colé al tour de los niños, que a propósito aprovecho de pasar aquí el comercial. Hay visitas guiadas para niños que las hacen personas caracterizadas de maquinistas. Es sumamente entretenido, van con maleta, tienen el silbido de la locomotora, todo esto que uno se imagina del tren. Los niños estaban fascinados, realmente, aunque muchos de ellos, porque hicieron la pregunta, ¿alguien ha tomado tren? Y no sé, eran como 20 niños y 2 levantaron la mano nomás. Así que estaban fascinados con esta historia del tren. Hay ahí, ¿serían los ejes del tren? Que nos dieron el dato de que pesaban 2 toneladas cada una, ahí donde se ponen como las ruedas del tren, estas estructuras de, no sé qué serán, de acero. Yo quedé impactada. Entonces tú hablas de que Justicia era ingeniera, hacía los puentes, diseñaba los puentes. Pongámonos en dimensión de un tren, son tremendamente pesados, tienen una tecnología increíble. Hablemos un poquito de esto que llega a cambiar el mundo. Sí, bueno, mira, un desafío grande y pesado de la exposición es precisamente dimensionar de qué modo podíamos traer este mundo al interior de una sala de muestra, de una sala de exposición, ¿no? Y es re complicado, ¿no? Porque por supuesto en nuestra fantasía infantil, ¿no? Digo, de los curadores, la primera opción era, bueno, traigamos una locomotora, un tren completo, la ciudadanía, etcétera. Entonces inmediatamente, y ahí por eso el apoyo del equipo fue fundamental, y ahí no solamente del equipo del centro, que obviamente conoce lo que aguanta su espacio en términos de peso, sino que también el equipo de la subgerencia de patrimonio, creo que así se llama exactamente, de la gerencia ambiental de EFE, que tiene profesionales que están a cargo, digamos, esto eran nuestras contrapartes en esto. Entonces, claro, nosotros decíamos, ¿y será posible traer una máquina, una locomotora, esto, que lo otro, qué sé yo? Y todo orbita en torno a este peso. 90 toneladas, 120 toneladas, 200 toneladas, o sea, imposible meterlos adentro, meterlos afuera, ni siquiera en la Plaza de la Ciudadanía. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esa es la realidad de lo que pesan estos objetos. ¿Cómo llevar ese peso, cómo llevar esa monumentalidad a la sala? Exactamente. Y fíjate que, como tú viste, ¿no?, solamente con los ejes, ¿no?, ya se dimensiona esa monumentalidad y ese peso. Porque cuando tú descontextualizas los elementos, y por eso que en la entrada también de la Sala Pacífico está este motor, digamos, ¿no es cierto?, que está como medio despiezado, que es un motor diésel, digamos, ¿no?, de ese momento de la tecnología. Tú dices, bueno, si este es el corazón de la locomotora,
que tiene que mover, porque una cosa es lo que pesa la locomotora, pero lo otro es la carga que lleva, digamos, ¿no? Además, Entonces, son dimensiones, ¿no? Como dirían los griegos, ¿no? Ciclópeas, digamos, una cosa que ya titánica, ¿no? Entonces era un tema, era un desafío, digamos, ¿cierto?, cómo llevar eso. Y por eso que uno de los lugares que más nos sirvió, digamos, ¿cierto?, para entender bien eso, fue que en la Maestranza San Eugenio, que está ahí en Santiago, digamos, ¿no es cierto?, están estas dos grandes tornamesas, una tornamesa está en uso todavía, digamos, ¿cierto?, hay talleres, ¿no?, etcétera. Es un lugar, digamos, ¿no es cierto?, diríamos, no es una ruina de un patrimonio industrial que fue, sino que es algo que tiene un funcionamiento, pero que sin embargo también tiene muchos elementos que ya están dados de baja por la obsolescencia natural de la tecnología. Porque uno de los elementos de la tecnología es que la tecnología tiene tasas de cambio, digamos, ¿cierto?, y reposición, digamos, ¿no?, y de novedad, que es muy rápida, digamos, ¿no? No es que aquí estemos usando los trenes, ¿no?, de hace 100 años atrás. Es más, queremos usar los trenes del futuro, digamos, ¿no? O sea, estamos apuntando siempre hacia allá. Entonces, esa tensión, ¿no?, entre los elementos que nos generan cierta nostalgia, ¿no?, y los elementos que nos generan cierta fascinación, porque es la manera de transportarse que todavía promete cosas, digamos, ¿no es cierto?, que hoy día nos hacen mucho sentido como sociedad. Por ejemplo, la sostenibilidad. Piensa tú, ¿no?, que eso también lo comentamos y que es una pieza que está ahí en la parte de maestranza, que es un documento, ¿no?, en donde se conmemora la partida del primer tren movilizado por electricidad en el tramo Valparaíso-Santiago en 1924, o sea, hace exactamente 100 años atrás. Empresas de ferrocarriles del Estado instaló la electromovilidad, que es algo que hoy día nos parece así tan como del presente y del futuro. Pero si tú lo miras en estricto rigor, son los trenes los que ya tenían electromovilidad hace 100 años atrás. Entonces, esa dimensión tecnológica, que no solamente tiene que ver con la especificidad de lo que pueda saber un ingeniero, un técnico y un súper fanático de los trenes, que están muy bien y que son nuestros grandes informantes en esta vuelta, ¿no?, sino que también que hacer caerte a ti en el sentido común de ciudadano, de que en realidad estás subiéndote a un sistema de transporte que es eficiente y es sostenible, solamente porque en vez de estar usando máquinas de combustible fósil, ¿no?, se están ahí conectando a una línea eléctrica. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no?, son las que están muy presentes en esa sala. Totalmente, así se siente. Una curiosidad, ¿cómo lograron entonces meter estas grandes piezas de toneladas dentro de las salas? Ahí un poco el backstage, quisiera saber. Con mucho cuidado, pero un cuidado que yo ahora vuelvo a saludar, digamos, no me cansaré nunca, ¿no?, de los equipos del Centro Cultural de la Moneda. O sea, ellos tienen, yo creo que en Chile, ¿no?, a lo mejor me hago responsable de esto, no hay otro museo que maneje en exposiciones temporarias, no en la colección permanente, tanta movilización de peso, de toneladas. Lo voy a medir así. Por ejemplo, ¿se acuerdan unos años atrás, digamos esto, cuando había una gran exposición en esa misma sala de arte egipcio? Claro. Bueno, cada una de esas piezas de piedra, de basalto, etcétera, pesaban toneladas también. No nos olvidemos, o sea, o una exposición sobre arte romano, antiguo, o distintas exposiciones. Han habido exposiciones muy pesadas en ese lugar, ¿no? Literal, ¿no? Entonces, ahí el equipo técnico, ¿no?, trabaja con mucha precisión, ¿no? Y la gente de EFE también, porque para EFE sí mover grandes pesos es parte de su labor cotidiana. Entonces, desde que se extraen de San Eugenio, se limpian, ¿no?, se seleccionan las piezas, etcétera, y llegan al centro, hubo una relación bastante virtuosa en términos técnicos, digamos. Bueno, hay otro espacio ahí en la sala de la maestranza que es por así decirlo, como una mesa de centro gigante, un círculo gigante donde hay muchas piezas, que está muy linda, es una obra de arte como ustedes la dispusieron ahí, donde se ven muchas piezas que se podría decir menores del funcionamiento del tren, pero que son espectaculares, a la vez hay cosas muy llamativas, hay una llave inglesa gigantesca, están los típicos como clavos o tornillos que van en los rieles del tren. Cuéntanos un poco más de este gran montaje que hicieron. Sí, mira, yo tengo que ser súper honesto, ¿no? Es mérito y es visión de mi colega, de Amarí,
porque ella desde el primer momento insistió en que había que representar por masividad una cantidad de piezas que si bien no estaban asociadas a un hecho histórico específico, ¿no? Que el tornillo que clavó no sé quién, o la lámpara que utilizó no sé cuánto, etcétera, sino que más bien son como restos arqueológicos, ¿no? De un mundo, ¿no es cierto?, que fue tecnología ayer y que hoy día nos parecen unas cosas, digamos, ¿no es cierto?, como inverosímiles, sobre todo a los niños. Entonces, por eso la disposición museográfica, ¿no? Y hay que decirlo también, saludar a la museógrafa de este proyecto, que es Trinidad Moreno. Entre Trinidad y Amarí, ¿no?, propusieron esa idea que es muy bonita y que es una metáfora de las tornamesas de los ferrocarriles, ¿no? Por eso que tiene esa forma, digamos, ¿cierto?, de circunferencia, y permite instalar estas piezas a una altura más o menos baja, ¿no?, para que los niños se asomen, ¿no? Porque en definitiva a nosotros nos interesa mucho la capacidad de asombro, ¿no es cierto?, que hay en ese público de las niñeces. Y también la capacidad de diálogo intergeneracional que existe entre el abuelito con el nieto, o el abuelito con el hijo, ¿no?, o el tío viejo, digamos, ¿no es cierto?, con los sobrinos jóvenes. Ese para nosotros siempre fue una imagen ideal, ¿no?, como de decir, pucha, ojalá que venga aquí la gente en familia. Esto es una exposición súper transversal y súper familiar. No es una exposición súper técnica, digamos, ¿no es cierto?, ¿no? Aunque también tiene aspectos de detalles técnicos. No es una exposición de arte, aunque hay muchas obras de arte, digamos, ¿cierto? Tampoco es un ciclo de cine, aunque hay mucho recurso a lo cinematográfico, sino que es la combinación de todos estos elementos. Entonces, lo que tú señalas es muy cierto. Ahí hay una serie de objetos, unos que nos podrían resultar más familiares o sobre los cuales uno podría elaborar rápidas hipótesis de para qué sirven, y otros que son bastante misteriosos, ¿no?, como no sé, los distanciadores que permiten medir las trochas de los trenes. Entonces había uno antiguo de madera, imagínate tú, ¿no? La trocha son los anchos entre las dos líneas, ¿no? Unos de madera, y habían otros súper modernos, metálicos, actuales, con precisión así de escalímetro, digamos. Y tú dices, ¿cómo dos objetos en 100 años servían para lo mismo? ¿Y cómo se confió en esas herramientas de madera que casi parecen como herramientas, no sé, de la agricultura, digamos, ¿no? Y jamás uno pensaría que son herramientas tan tecnológicas como para poder establecer esa medida que es tan importante, digamos, ¿cierto?, para la circulación de los trenes. José, voy a ordenarme en este recorrido porque ya quiero saltar a la otra sala, la sala de al frente que tiene que ver con lo emocional, pero aquí tengo una pregunta o una parte de la conversación que no tiene que ver con lo emocional, pero a mí me llegó al corazón y me quedó pensando y creo, voy a decir algo aquí que me representa a mí nomás, pero siento yo que con toda la gente que conversó, todos queremos que el tren vuelva al esplendor que tuvo, no solo desde lo lindo que era o lo ecológico que puede hacer, sino de la gran eficiencia que tenía para conectar todo el país. Entonces ahí ustedes dispusieron un mapa gigante que muestra la gran cantidad de ramales y distancias que unió el tren en algún momento, ¿no? Entonces, cuéntanos de este mapa que yo no sabía, a pesar de que aquí hemos hablado del tema. Esa producción gráfica también es mérito del centro. Digamos, nosotros como curadores lo encargamos a los diseñadores. El resultado, tú ves ahí, es monumental. Y nosotros insumamos con información, ¿no?, bastante así como de investigación, porque a muchos, ¿no?, inmediatamente sorprende, ¿no?, de que, bueno, ¿en qué momento llegó el tren a Aysén? Exacto, y claro, sí. Nunca llegó. Pero no es que haya llegado. Lo que pasa es que si uno mira ahí la simbología, nosotros mezclamos tres cosas básicamente. Uh-huh. Los proyectos que efectivamente, digamos, esto se instaló vía allí, uh-huh, ¿no?, se dio vía, se abrió vía. Aquellos tramos, digamos, en donde habían vías que se levantaron por distintas razones, básicamente la mayoría ramales, ¿no?, y otros proyectos que nunca llegaron a concretarse. Entonces, hay como una cierta trampa gráfica ahí, digamos, ¿no es cierto?, en esta monumentalidad enorme de esta imagen de Chile ahí como recostado, ¿no?, donde por la línea corre el tren, en donde hay tramos en donde nos parece casi como inverosímil, ¿no es cierto?, que este tren llegara de los tramos más al norte, ¿no es cierto?, de la Arica a La Paz, hasta un tramo que iba entre Puerto Montt y Aysén y que se metía a Ancud Castro, a la isla Grande Chiloé, etc. Bueno, alcanzó a construirse el tren de trocha corta, de trocha angosta, quiero decir, ¿no es cierto?, entre Ancud y Chiloé, y Castro, no, perdón,
eso funcionó así. Y por supuesto, lo de Aysén, imagínate, era como la carretera austral, pero versión tren, o sea, una cosa tecnológicamente, ¿no es cierto?, súper compleja. Ujú. Sin embargo, al frente del mapa que tú señalas, hay un recodo donde hay unos mapas originales, ¿no?, antiguos, en donde nosotros queremos decir, bueno, primero sorpréndase usted con la potencialidad que esto tuvo en algún momento, cómo se pensó la integración territorial de Chile a partir de las vías del tren, y luego esto tiene su fundamento histórico, pues tanto Américo como yo somos doctores en Historia del Arte, algo investigamos, y conseguimos los originales de los mapas de esos recorridos que se trazaron, se soñaron, se diseñaron, se pensaron, pero no se pudieron viabilizar por temas económicos, digamos, ¿cierto? Y políticos, seguramente. Entonces, lo que tú dices, digamos, ¿cierto? También es parte de esta invitación a sorprenderse, ¿no? Porque uno se emociona tanto por empatía o tanto, digamos, ¿cierto? Porque uno va con una cierta idea predispuesta que me gustan los trenes por tal o cual razón, pero también aquí en esta exposición hay muchas piezas que buscan un poco ese efecto de sorpresa, digamos, o de pregunta, digamos, o de interrogación, o de asombro, ¿no? O sea, miremos cómo esto podría haber sido si se hubiera desplegado de tal manera en el territorio. Pero de todas formas, más allá de ese territorio indómito que es la carretera austral, de todas formas, si no contabilizamos eso, era realmente increíble cómo conectó a todo el país. Desde cordillera a mar, con todos estos ramales, llegaba hasta Arica, llegaba hasta La Paz. Hoy día es uno de los últimos trenes que ya dejó de estar en funcionamiento. Ansiamos que vuelva, que nos vuelva a conectar así, yo creo. Y eso es lo lindo de poder ir a ver esta exposición. Me cruzo a la sala de al frente y ahí hay muchas cosas, pero una que encanta, yo creo, porque visualmente quedó muy linda y porque además evoca eso que todos llevamos en el alma, es muy propio de los humanos, que es el partir de viaje, que son las maletas, canastas de todo tipo. Cuéntanos cómo conversaron y cómo se les ocurrió esa idea también que es tan icónica del partir de viaje. Sin duda. A ver, en la sala de las vidas y los imaginarios, claramente una de las experiencias de vida que era fundamental transmitir era la experiencia del viaje. Y probablemente uno de los elementos de la cultura material con la cual se asocia esta idea de viajero, ¿no? Tú eres viajero o viajera en la medida en que tienes equipaje, ¿no? En que llevas algo, aunque sea la más modesta, no sé, paño o bolsito, ¿no? Como el del Condorito que está también puesto por allí, ¿no? Que va así como a tomar el tren a Pelotille, hasta las maletas más sofisticadas, ¿no? En esa colección que armamos ahí, digamos, ¿no es cierto?, como propuesta, que está integrada por, a su vez, piezas de muchas colecciones de museos públicos y de alguno que otro facilitador, digamos, ¿cierto?, colaborador privado. Hay una sola maleta que tiene como un nombre conocido de quién era el dueño. El resto son todas como anónimas, ¿no? Entonces están las maletas de mimbre, ¿no? Están las maletas de cuero, maletas de cuero más, digamos, con los cueros menos estructurados. Hay otros maletones enormes, ¿no es cierto?, tipo baúles. Y la que tiene nombre y apellido es una pieza que es parte de la colección del Museo de Historia Natural de Valparaíso, que es la maleta de Salvador Reyes, el escritor. Y que la maleta es metálica. Es una cosa, es un cofre. Donde uno se imagina cómo este señor, ¿no?, de Salvador Reyes, que era el gran literato del viaje y del viaje transoceánico, de los puertos, ¿no?, del viaje naval, digamos, por vía marítima, también tomaba trenes, ¿no? Porque tú llegabas al puerto de Valparaíso e inmediatamente, ¿no?, tomabas el tren que te llevaba hacia la estación Mapocho en un momento, ¿no? Entonces, esas maletas más anónimas, con estas maletas, digamos, ¿cierto?, de las cuales se sabe, en algún momento, digamos, ¿cierto?, también, pues, o sea, inmediatamente nos pusimos ya a investigar sobre, bueno, ¿estarán las maletas de Neruda o estarán las maletas de la Mistral? O ya, pero ya se nos empezaba a asomar como 100 piezas más a la exposición, que es una cosa un poco interminable, pero yo creo, y lo conversamos con Amarí, digamos, que esa parte de la exposición es muy evocadora, y yo mismo lo he visto ahí, ¿no?, yendo a la exposición, a mirar la reacción del público, y ahí está siempre hay gente mirando, digamos, ¿cierto? Y porque hay unas maletas que están abiertas,
porque no son las maletas simples, digamos, ¿no es cierto?, homogéneas de hoy día, de andar en avión, digamos, ¿cierto?, sino que Que son ya ni se maletas con puede, mucha además. personalidad. Claro. Y muy pesadas, unas maletas Claro. enormes. Cuando no había impedimentos, no contaban los kilos que uno lleva para Claro, cobrar. posiblemente. Bueno, hay mucho en esa sala que es espectacular. No nos queda tanto tiempo, pero quería también conversar del material audiovisual, porque hay unos videos que no sé de qué año datan, pero que nos muestran, bueno, lo increíble que era esto. ¿Cómo fue eso también de ir recuperando piezas? Nos has ido contando de muchas de ellas, pero en cuanto a lo audiovisual, porque a lo que yo iba en un inicio de preguntarles de esta tarea titánica es que tiene muchos frentes. Entonces, me imagino que fue apareciendo mucho que mostrar, como tú decías, la muestra tiene 700 piezas, si no me equivoco. ¿Cómo hacer Sí, un poco más. ese sedazo, ese colador para ir diciendo esto sí, este discernimiento, esto sí, esto no, abordamos por acá? Y bueno, y está este material audiovisual que yo no sé tampoco dónde lo encontraron, es espectacular. Mira, son varios tipos de materiales audiovisuales y parto por los materiales audio. Porque cuando pensamos en incluir literatura y música, por supuesto que esto tenía que ser en base a que el público pudiera escuchar y pudiera escuchar que le leyeran, ¿no? Porque la verdad es que la gente no va a estar ahí parado media hora leyendo un párrafo de un libro abierto. Entonces nos pareció mucho más convocante el formato audiolibro. Entonces hay una sección de los imaginarios que se llama Tramas, en donde están libros que van desde poesía, la poesía de Vicente Huidobro, de Roca, por supuesto la Mistral, Neruda, etcétera, que además tienen mucha vinculación con los ferrocarriles por distintos motivos. Luego hay una sección de poesía, no, de literatura infantil, ¿no? El papelucho perdido, él se pierde en una estación y en un tren con la hermana chica, ¿no? La Ji. Perico trepa por Chile, ¿no? Que por supuesto llega a Copiapó, ¿no? Bueno, etcétera. Está por ahí el tema de la literatura. Después está el tema de la música. Hicimos una playlist. Hoy día, cómo se lleva el tema de playlist, ese es el gran formato. Por supuesto, una playlist que está encabezada por esta cueca, ¿no es cierto?, Sí. que da nombre a la muestra, por la línea con el tren, pero que termina con este himno así como de estadio, ¿no?, que es Tren al Sur, de Los Prisioneros, y una Total. serie de otras distintos tipos de música, desde el twist del tren, el bolero del tren. Es increíble la cantidad de convocatoria que tuvo la temática tren en música. Y luego lo audiovisual, ¿no?, tiene básicamente dos grandes registros. Un registro que dice relación con cine, autoral, contemporáneo o más antiguo, y de hecho asociado a la muestra además. De hecho, el martes 27 se inaugura, digamos, ¿no es cierto?, un ciclo de cine que es la Cineteca, que está ahí mismo, en el mismo lugar, y que son socios, ¿no?, estratégicos de toda esta exposición, sobre películas, ¿no?, de cine. Se va mañana a estrenar con El Tren de la Victoria, ¿no?, que por primera vez se va a ver bien, digamos, ¿no es cierto?, en pantalla grande, de Jory Ivens, de la campaña del 64, ¿no?, si no recuerdo mal. Está ese cine. Y luego terminamos, porque si te fijaste hay una sección en la estación que tiene unos asientos como que simulan los asientos de tren. Y ahí hay unas Claro que sí. pantallitas en donde el público se puede acercar y sentar cómodamente, ponerse los cascos de los audífonos y escuchar entrevistas. Ese es un proyecto muy bonito de un colectivo que se llama Trenzando, que ha trabajado, digamos, esto hace varios años ya, ¿no?, en la recuperación de comunidades y a través del arte y la cultura en zonas en donde el tren ya, ¿no?, ha dejado de pasar. Entonces, en estas antiguas, pequeñas estaciones ferroviarias, producto de ramales, en el norte chico o hacia el sur, están las entrevistas a los antiguos. Están las entrevistas, ¿no es cierto?, ¿no?, a los ancestros. Están las entrevistas a una señora, a unos señores que cuentan de cómo era esto, digamos, ¿cierto?, y dan cuenta de... Entonces, es muy interesante porque es un documento audiovisual más etnográfico, si tú quieres, ¿no?, más o antropológico en estricto rigor. Así que son varios registros en donde utilizamos lo audio y lo audiovisual.
Hemos dejado varias partes sin conversar para que vayan a ver esta exposición de los 140 años de la empresa de ferrocarriles del Estado. Por la línea corre el tren, como nos decía José, nombre que se toma a partir de esta cueca que está ahí. Apenas uno entra a una de las salas, que también va acompañado de imágenes. Es muy rica la exposición desde todo punto de vista, muy necesaria, creo yo, además para estos tiempos de traer el tema del tren, hacernos reflexionar. Antes de despedirnos, José, ¿cuál es tu pieza favorita o lo que más te gustó de trabajar en esta exhibición? Que es difícil porque... Me imagino. Porque son tan diversas, pero me la juego por un proyecto que es muy interesante porque da cuenta del compromiso de EFE con su propio patrimonio. Y con esto me refiero a una gran pintura que hay en la sala Andes, y que solamente son 3 secciones de un políptico enorme que tiene 14 secciones originales, y que es una pintura mural que está empotrada sobre los muros de la estación de Rancagua, y que es el gran proyecto que el año 1992 y el 94 hicieron la Natalia Babarovich con la Volpa Jarpa, grandes artistas contemporáneas chilenas, y que dan cuenta de, en su día, en los años 90, ¿no?, principios de la transición a la democracia y este camino, digamos, ¿cierto?, ¿no?, que se ha recorrido como país, cómo hay un interés de la misma empresa de ferrocarriles, no solamente de recuperar lo obvio, digamos, ¿cierto?, que es la posibilidad de transportar personas y carga, digamos, ¿no?, que es el negocio de EFE, digamos, ¿no?, es su rubro, sino que también este compromiso con la cultura. Porque antaño, ¿no?, en los años 30 y 40, las estaciones de ferrocarriles se revestían con estos murales, ¿no?, de grandes personajes, como por ejemplo Gregorio Lafuente, ¿no es cierto?, ahí en la antigua estación de ferrocarriles de Concepción. Entonces, ese contrapunto, ¿no?, entre esta mirada, digamos, ¿cierto?, sobre la recuperación de un elemento cultural, estas pinturas que estaban ahí en Rancagua y que con el diseño de la curatoría yo les digo a estas artistas y les digo a EFE por otro lado, y bueno, es el momento de ponerlas en valor. Y se han traído para la inauguración 3, vienen otros 3 paneles que se van a colocar, ¿no?, en unas semanas más, y se acaba la muestra el 17 de noviembre y el proceso de restauración de esos murales va a seguir, ¿no? Entonces, es muy... por eso lo relevo, digamos, ¿cierto?, ¿no?, como por la operación patrimonial que incluyó esa pieza en específico, ¿no?, y que da cuenta, digamos, ¿no es cierto?, de que la mejor posteridad de una exposición son los efectos que esto pueda generar, claro, digamos, ¿cierto?, de aquí en adelante para lo que venga y quienes vengan, y ojalá se hagan muchas más exposiciones con esta temática. Bueno, está espectacular. Yo, como te decía, aparte de lo que generó en mí, las personas con las que fui y los públicos que vi ahí, que eran niñas y niños principalmente, ya está causando ese efecto que tú mencionas, José. Así que felicitaciones por este tremendo trabajo que hicieron con Amarí, con todo el equipo del Centro Cultural La Moneda. Es un imperdible de este semestre final del año, segundo semestre. Así que muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias, Rocío, y saludo a todos tus auditores, saludo al museo, ¿no?, el Museo Histórico, que levanta este magnífico y tan interesante programa, digamos, esto para ponerse al día de las cosas patrimoniales. Así que nada, pues, gracias por la invitación. Gracias por haber estado aquí, José. Nosotros nos vamos a despedir por hoy. Bueno, ustedes invitados a seguir escuchándonos aquí en La Hora del Museo, el espacio del Museo Histórico Nacional. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.